Estamos con Ibon Navarro, tercer partido de pretemporada de su nuevo ICL Manresa. Ibon, habéis tenido un Valencia Basket que en la segunda mitad habéis conseguido reducirlo porque tenía una proyección de muchos puntos. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que tu equipo hoy pudiera hacerle frente a Valencia Basket y tuviera hasta prácticamente el último segundo opciones de ganar? Bueno, yo creo que cada equipo ahora en temporada lleva su camino, ¿no? A nivel físico, yo creo que se juntan dos cosas: una, que nosotros llegamos al último cuarto con ganas de competir, con ganas de seguir peleando, porque esa tiene que ser una señal de identidad nuestra, y la otra, evidentemente, que es probable que Valencia Basket del último cuarto pues haya llegado más cansado, ¿no? Igual si nos hubiéramos dejado ir, pues el partido hubiera acabado con 20, pero bueno, al final nosotros hemos querido seguir peleando, ellos han llegado más justos de fuerzas y nos hemos podido meter en el partido. ¿Cómo has visto a los fichajes, las nuevas caras del equipo, a Berchenko, a Sandul, en fin, a Chase Simon? ¿Cómo los has visto en el encuentro de hoy y cómo los estás viendo también en la pretemporada, pero especialmente hoy contra un equipo de más entidad? Bueno, yo creo que los jugadores que no conocen la liga, cuando llega este tipo de partidos, también el partido contra Bilbao, bueno, pues se sorprenden un poco del nivel físico, el nivel de contacto que se permite, ¿no? Con el que se permite jugar, y bueno, yo creo que han tenido una primera parte, digamos, no de sorpresa porque están avisados, ¿no? Pero sí que, bueno, de impacto, y luego ellos han querido igualar esa dureza. Está claro que nosotros no tenemos ni el físico ni tal vez el talento de Valencia, pero bueno, que tenemos que tener el deseo para que por lo menos intentarlo. Bueno, con altibajos, ¿no? Nos falta mucha regularidad, hay jugadores que tienen momentos brillantes y luego desaparecen. También es verdad que hay jugadores que tienen sus mejores momentos de juego cuando los partidos están ya muy cuesta arriba, porque se quitan un poco esa presión y es cuando vemos su mejor versión. Bueno, yo creo que lo bueno de esto es verles lo que son capaces de hacer y ahora buscarles el punto para que sean capaces de hacerlo cuando el partido está cerrado. Supongo que el hecho de poder contar con la mayoría de la plantilla prácticamente desde el inicio ayuda a reforzar este tipo de bloques que tal vez van un poquito menos llenos de calidad, pero supongo que contar desde el principio pues en fin, supone una pequeña ventaja, ¿no? con otros competidores. Bueno, está claro que al final Manresa tiene 9 jugadores nuevos en la plantilla, 7 de ellos son nuevos en la liga, y bueno, hemos sido de los primeros equipos que hemos empezado porque teníamos mucho trabajo por delante. Es una ventaja, eso no quiere decir que por tener esa ventaja las cosas vayan a ir rodadas, ¿no? Bueno, tenemos que apretar, porque además nuestro inicio de liga es un inicio de liga, bueno, con equipos que seguramente puedan estar ahí peleando con nosotros, Fuenlabrada, Estudiantes. Entonces, bueno, es una ventaja, pero no quiere decir nada, ¿no? Hay que explotarla. ¿Qué señas de identidad te gustaría que tuviera el Manresa a lo largo de la temporada? ¿Cómo te gustaría que fuera el equipo, que se diferenciara respecto a otros? Bueno, a mí me gustaría que el equipo fuese el de la segunda parte hoy, ¿no? De verse 22 arriba y seguir tirándose por balones, seguir peleando, seguir creyendo, porque seguramente hace media hora nadie pensaba que íbamos a tener un balón para ganar, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser la principal identidad, y luego, bueno, vamos a tener que ser un equipo que intente ocultar mucho sus debilidades, que las tenemos, y potenciar mucho las cosas buenas, que creo que muchas las tenemos, pero tenemos que intentar sacar el 200% de ellas. Muy bien, muchas gracias, Iván.